Recibimos a esta hora a la senadora Paloma Valencia en vivo y en directo. Senadora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estábamos ya pendientes de esta entrevista desde hace algún tiempo. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy contenta de estar con ustedes. Un saludo a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Informativo Nacional. Y sí, muy pendientes de que no habíamos podido hacer la entrevista la semana pasada, pero aquí estamos con muchas ganas de conversar con ustedes. Un saludo muy cariñoso. Mire, yo veo que el documento tiene como tres grandes ejes. El primero, decir que los paros no son tan malos y que el país tiene que soportar los paros. Yo diría que eso es un irrespeto a Colombia. Mi respeto a los colombianos que quieren trabajar, que quieren salir adelante, a los colombianos que están en el desempleo y que están buscando empleo. ¿Y por qué? Porque, hombre, si nosotros no respetamos el sistema productivo, no va a haber empleos para nadie. No va a haber quien pague impuestos, de manera que hace inútiles cualquier propuesta de política social y al mismo tiempo me parece que es violentar los derechos a los derechos humanos. Es que no es solamente un derecho humano protestar, es un derecho humano la movilidad, es un derecho humano la seguridad, es un derecho fundamental protegido por la Constitución, el derecho al trabajo. Y todos esos son bloqueos que nos han llevado a la pérdida de la seguridad, al irrespeto de los colombianos que quisieran trabajar. Son como dos modelos que se le están proponiendo a Colombia vivir, que son básicamente, o uno quiere que haya empleo, que haya sector productivo, que haya posibilidades de jalonamiento a través del crecimiento económico, o uno quiere simplemente decir que el Estado tiene que ser el padre de todo el mundo y que no importa de dónde venga la plata y que acabemos con el sistema productivo. Es la misma receta que le aplicaron a Venezuela. Chávez decidió que lo que había que hacer era una gran política social con la que estamos de acuerdo. Claro que uno tiene que hacer programas para la erradicación de la pobreza, pero que había que hacerlo sobre la base de la destrucción del sistema económico, que fue lo que empezó a hacer a través de las expropiaciones y que es lo que están haciendo aquí a través de los bloqueos y los paros. De manera que yo encuentro que es un insulto para los colombianos decir que los bloqueos son válidos. El segundo punto que nos propone la CIDH es que la policía pase del Ministerio de Defensa al Ministerio de la Política, al Ministerio del Interior. Entonces, imagínense el problema de Colombia con semejante politización, ahora tener una policía que depende del Ministerio de la Política. Yo creo que eso es un gran error y representa una enorme ignorancia de lo que ha vivido Colombia. Es que hay que pensar lo que pasó en el Bogotazo, cuando el asesinato del gran líder Luis Carlos Galán tiene lugar. Lo que termina pasando es que la policía, que era de origen liberal, decide que lo que le corresponde es tumbar el gobierno democráticamente electo, que era de origen conservador. Es por eso fue que la policía salió de interior y llegó a defensa. Entonces yo creo que ahí hay un tema, digamos, de una incomprensión general de lo que significa la policía en defensa y no en interior. Y el segundo tema y el tercer tema que nos proponen es la implementación de los acuerdos de La Habana, como si fuera el libro sagrado. Aquí no lo gradúan de que usted aplica los acuerdos de La Habana y Colombia devuelve Suiza. No nos digan más mentiras, sobre todo porque ha sido un acuerdo que los colombianos rechazamos mayoritariamente en las urnas, que respetaron la voluntad democrática de los colombianos y que ese acuerdo es lo que tiene, en mi opinión, fregada Colombia. Fregada porque hoy tenemos criminales de lesa humanidad en la política. Dígame en qué mejora la política colombiana llena de corruptos, llena de gente que no sirve para nada, meterle además asesinos y secuestradores. Eso no tiene ninguna presentación, eso no tiene ninguna razón de ser, porque es la negación de la justicia. Pero sobre todo porque yo creo que este paro viene a ser la concreción real del problema que yo venía en el acuerdo de La Habana. Yo decía, uno no puede firmar ese acuerdo porque está firmado sobre la base de la extorsión de los colombianos. Es decir, usted ejerce violencia y después termina negociando con el gobierno, negociando que no es negociando, no es ningún diálogo, porque si yo tengo un revólver apuntando contra usted o contra los ciudadanos colombianos para decir que negociamos, pues eso no es negociación, eso es extorsión, que es exactamente el mismo mecanismo que nos quieren presentar en el paro. Yo destruyo el comercio colombiano, más de 1.000 locales comerciales, más de un 95% pertenecientes a MIPYMES, bancos, cajeros, más de 1.000 buses de servicio público, más de 1.000 estaciones, 70% del mío en Cali está destruido.
Entonces uno destruye todo y a cambio de eso negocien con nosotros, imagínense lo lindo. Y si no negocian y no hacen lo que nosotros decimos, nosotros seguimos destruyendo. Eso no es ningún diálogo. Eso es un mecanismo de extorsión. Y por eso los colombianos tenemos que rechazar todas esas negociaciones con el comité de paro y con las primeras líneas, mientras subsistan herramientas de violencia. Yo creo que el gobierno colombiano no debe tener ningún tipo de diálogo. Claro que uno no puede negar que ha habido algunos casos muy específicos de abuso de autoridad, los cuales todos rechazamos, baby, porque es que aquí todos rechazamos el abuso de autoridad. No hay un gobierno que es, como dice el senador Petro, salga a decir maten a los manifestantes. Eso es absolutamente falso. Eso es una aberración. Todos los colombianos rechazamos los abusos de autoridad. Por supuesto que sí, ni más faltaba. Pero una cosa muy distinta es decir que hubo unos casos de abuso de autoridad que decir que el grueso de la acción de las fuerzas han sido violando los derechos humanos, porque eso es absolutamente falso. Es que las cifras solitas lo aclaran. Hubo más de 13.000 manifestaciones y hubo más o menos 1.600 intervenciones del ESMAD. Entonces, por matemática pura, ¿cómo es que puede ser? Es un abuso de la fuerza. Si más de, digamos, menos del 15% de las manifestaciones tuvieron presencia del ESMAD. Entonces, yo creo que eso pues es un abuso, pero además decir como que toda la fuerza pública está violando los derechos humanos. Eso es simplemente creer a la escalada de denuncias, en su gran mayoría falsas, que se han impetrado para tratar de dañar el buen nombre de las Fuerzas Armadas y para tratar de estigmatizar al gobierno nacional. Creo que esos son temas que los colombianos no podemos perder de vista. Cuando haya habido efectivamente violaciones de los derechos humanos, hay 180 investigaciones abiertas contra los hombres de nuestras fuerzas que serán procesados de acuerdo al debido proceso, que también es un derecho humano, y con presunción de inocencia, que también es un derecho humano. Desde el principio se dijo que la CIDH pues, no era un actor imparcial para venir a decirnos qué es lo que está pasando en Colombia, porque vienen 3 días y visitan algunas regiones y se reúnen con algunas personas, entonces ellos ya tienen el diagnóstico de lo que está pasando. Pues evidentemente no. A mí me parece que el problema de la CIDH, y lo dije desde el principio, por eso estuve en contra de permitir la llegada de la CIDH a Colombia, es que ellos vienen a representar una ideología política que es válida. La ideología política de izquierda es válida. Ellos pueden hacer política y están en su derecho. Pero venir a decir que la visión de quienes no estamos con la izquierda pues es la equivocada, pues es evidentemente un acto político que no tiene ninguna repercusión, en mi opinión, sobre la manera como los colombianos que hemos vivido los bloqueos los percibimos. Vaya y pregúntele a los empresarios del departamento del Valle o del departamento del Cauca o del departamento de Nariño si ellos consideran que los bloqueos son válidos, porque la CIDH lo dijo. No, nadie, todo el mundo sigue pensando lo que venía pensando. Entonces la CIDH viene a cumplir un papel político como lo ha cumplido en general. Esos son organismos muy penetrados por las ideologías de izquierda y que hacen parte no solamente de la politización que ha vivido el mundo, sino de la politización institucional que muchas veces se ha denunciado. Yo creo que eso es terrible. Y esa primera línea pues no es autoridad colombiana, eso ya existía, la vimos en Chile y la hemos visto en varias manifestaciones en varios países y la seguiremos viendo. Porque es que a mí me parece que aquí lo que hay es la utilización del caparazón real de ciudadanos que, como yo, tienen muchas preocupaciones sobre el país. Es que, mire, este es un país que tiene 5 puntos por encima del desempleo que teníamos antes de que empezara la pandemia. Un país con 21 millones de compatriotas en la pobreza, 7,5 compatriotas en la pobreza extrema. Una pandemia que ha arrasado las posibilidades de empleo, de superación, que nos borró de un plumazo 14 años de trabajo social, por Dios, que si hay razones para protestar, claro que sí, mire esa corrupción en la política, mire el desorden de este país, mire la cantidad de problemas que tenemos, hay miles de razones para protestar. Entonces, en ese caparazón absolutamente real de los problemas y de las molestias ciudadanas, penetró una estructura criminal que salió a vandalizar, que salió a bloquear, que salió a amenazar, que salió a asesinar, y es una estructura criminal que además le quiere dar un golpe a la democracia, porque una cosa es decir, nosotros queremos que negocien con nosotros tal problema, y otra cosa es tener una agenda como si fueran el gobierno.
Entonces resulta que usted con unas manifestaciones de 70.000 personas diarias logra poner un gobierno de rodillas e imponer una agenda de gobierno. Entonces, ¿qué vale más? ¿Las manifestaciones de los 70.000 personas o los 10.700.000 colombianos que elegimos al presidente Duque? Que claro que hay que dialogar, que claro que la democracia tiene que tener ventanas y espacios para que los ciudadanos puedan conversar y discutir, pero otra cosa es que nos puedan imponer una agenda de gobierno vía violencia y vía manifestación. Creo que los colombianos tenemos que entender que llega el momento, que el ejemplo de La Habana, que empieza a cundir por todas partes, según el cual uno a través de la violencia negocia y obtiene lo que quiere, no puede ser aceptable para Colombia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que por eso uno dice, y lo digo y lo repito y lo tengo que decir, el Estado no tiene el deber de la seguridad. El Estado tiene la obligación. La seguridad no es un valor que el Estado decida que va a proveer o no. Es que tiene la obligación de hacerlo. Y cuando se presentan esos desmanes y esa destrucción del patrimonio público, privado, la destrucción del aparato productivo, el Estado tiene que actuar. Uno no puede creer, y eso es como un discurso buenista que se ha ido imponiendo en los jóvenes, y es que lo malo es la fuerza del Estado, que si el Estado no viene, que si el ESMAD no llega, entonces no hay manifestaciones sino lindas, llenas de flores. Eso no es cierto. El ESMAD actúa cuando las manifestaciones se salen de control. Y si el ESMAD no actuara, pues lo que terminaríamos es incendiando las ciudades colombianas. Cuando uno renuncia a la fuerza legítima del Estado, lo que está haciendo, que es sumamente grave, es dejando que las violencias privadas primen y que destruyan los derechos de los colombianos. ¿En qué sentido los destruyen? Destruyen el derecho al trabajo, destruyen el derecho a la seguridad, a la movilidad, a la tranquilidad, el derecho a participar en la economía. Y yo creo que esos son temas que como colombianos tenemos que entender. Aquí hay dos modelos que se proponen. El PAR, que habla de la educación, ¿cierto? Hablan del problema de la educación pública. ¿Y en qué consiste su solución? Dejar a los niños colombianos con el índice de mayor número de días durante toda esta pandemia en el mundo entero. Este es uno de los países que más días no tuvo clase, que tuvo clases virtuales y que renunció a la presencialidad y que por lo tanto, como consecuencia de eso, tuvo una de las peores notas en las pruebas PISA. ¿Cuál es el modelo de gobierno? El modelo de gobierno que dice, exigimos garantías para los pobres. Y para exigirlo, acabamos con el sistema productivo. Es decir, no creen que la pobreza se supere ni con empleo, ni con riqueza, ni con oportunidades. Ellos lo que quieren es, no sé, una renta que nos caiga del cielo y que se le traslade a los más pobres. No tienen responsabilidad fiscal. Por el otro lado, estamos quienes defendemos la democracia. Decimos, no señores, bienvenido el diálogo, bienvenida a la protesta ciudadana, con unos límites precisos y claros. Esto no puede ser la destrucción del sistema productivo, porque el sistema productivo lo necesitamos para generar empleo, para que haya quien pague impuestos, para poder tener una política social que nos permita avanzar. Segundo, nosotros no podemos seguir permitiendo que un sindicato acabe con los derechos de los niños colombianos. Un año prácticamente perdieron los niños colombianos. ¿Quién les va a recuperar ese año de vida? En donde no se educaron, donde no aprendieron, donde quedaron en competencia con los niños del mundo por debajo. Y que en competencia con los niños del sector privado por debajo. Eso no es aceptable. Uno no puede permitir que FECODE se dedique a adoctrinar y a hacer paro para acabar con los derechos de los niños. Como no puede permitir que quienes se denominan de la primera línea, porque se quejan de la falta de oportunidades para los jóvenes, en la que nosotros coincidimos. Por supuesto que se necesitan oportunidades para los jóvenes, pero las oportunidades no se construyen saliendo a destruir las empresas, ni destruyendo los bienes públicos, ni los bienes privados. Si eso fuera así, pues imagínense, Colombia habría amanecido más rica. Y resulta que lo que pasó es que perdimos más de 15 millones de pesos, 11 millones de aves, que hoy están haciendo que el huevo y las carnes de pollo esté más cara. Botamos 320.000 millones de litros de leche, campesinos que perdieron sus ingresos durante más de 45 días, que generó que hoy tengamos el récord de la canasta familiar más cara en los últimos 5 años. El récord de que hay ciudades que están pagando 100 y 200% más de lo que le costaba un mercado. Entonces eso nos llevó a más pobreza. Entonces aquí los colombianos tenemos que empezar a entender de qué se tratan los dos modelos que quieren gobernar a Colombia. Y los colombianos que estamos a punto de elecciones tenemos que tomar una decisión.
Vamos a seguir destruyendo la educación pública, a dejar que los sindicatos acaben con los derechos de los niños, a que se diga que el sector productivo no sirve, a seguir estigmatizándolo y acabándolo, o vamos de una buena vez a ponernos a trabajar con decisión para reactivar el sector empresarial, para que haya empleo, para que haya oportunidades, para que haya quien pague impuestos y podamos tener una política social que solucione los problemas de ese 21 millones de colombianos y de 7,5 millones de compatriotas que están en pobreza extrema. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Vivir. Un abrazo para todos los que nos acompañaron en el Informativo Nacional y como siempre, un gran placer. Me siento muy honrada y muy contenta de poder compartir estos minutos con ustedes.